Hola, bienvenidos sean todos a este nuevo taller de fomento a la lectura titulado Golondrinas de papel. Mi nombre es Daniel Luna y el objetivo principal por el cual se ha decidido crear este pequeño espacio es el de llevar a todos ustedes actividades y recomendaciones que puedan incentivar el hábito maravilloso de la lectura. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de las aportaciones de diversas autoras al panorama literario universal. Es por ello que nace el nombre de este taller. La palabra golondrinas hace referencia a un hermoso texto de la escritora y poeta Alfonsina Storni, de la cual vamos a hablar en unos momentos más. En este poema se hace un juego entre la imagen de la golondrina y la figura de las escritoras, que al igual que ellas tuvieron que viajar muy lejos, atravesar el mar, para que al día de hoy pudieran ser recordadas como podemos hacerlo nosotros. Nosotros, como lectores, tenemos la responsabilidad de no olvidarlas, leerlas y reconocer su obra por la cantidad de aportaciones que pudieron llevar al mundo que al día de hoy observamos. Sin más, comenzamos con la actividad Tesoro Latinoamericano, en la cual vamos a encontrar el texto ideal para cada uno de ustedes. Su recompensa al final del mapa será su encuentro con estas escritoras y sus maravillosos relatos. Vamos a comenzar. Los materiales que vamos a necesitar son un dispositivo con acceso a internet, ya sea computadora, celular o tablet, 3 hojas de máquina o de cuaderno, pluma, lápiz, colores de madera y de manera opcional, marcadores. Antes de comenzar con la actividad, me gustaría dar una pequeña introducción acerca del tema que vamos a abordar y cómo lo vamos a hacer. Esto será a través de las escritoras más cercanas a nosotros, tanto en idioma como en cultura. Hablo de todas aquellas nacidas en Latinoamérica. Sin lugar a dudas vamos a ver un poco acerca de su importancia y también de algunas otras escritoras que formaron parte de su construcción como artistas. La trascendencia de las autoras en la literatura ha sobrevivido entre sombras. Durante mucho tiempo, tanto prejuicios como tradiciones conservadoras han impedido que se pueda apreciar el talento de una persona en su momento. Lamentablemente los años han transcurrido y hasta hace poco fue cuando se logró reconocer las aportaciones de muchos artistas a nuestra realidad. Sin embargo, las autoras consiguieron prevalecer ante todo eso y están con nosotros en cada una de las propuestas de su obra. Ejemplo de lo anterior son algunas artistas de la talla de Jane Austen, Mary Shelley o las hermanas Bronte, quienes con sus libros establecieron las bases de la literatura que se iba a escribir siglos después. Quizás algunos de estos nombres no te suenen ahora, pero estoy seguro que todos podemos reconocer su contribución una vez que las conozcamos. ¿Quién de ustedes no ha escuchado sobre el monstruo de Frankenstein? ¿Cuántas veces no lo hemos visto en películas o series? Este fue producto de la imaginación de Mary Shelley y no se le reconoció en su momento. Sin embargo, hoy día sabemos que es un referente del clásico del terror. Al igual que ella, existen muchísimas mujeres a las cuales se le obligó a ocultar sus escritos, pero actualmente no sería posible imaginar el mundo sin ellas. Tenemos su marca personal en todas las formas posibles: teatro, novela, cuento, poesía, música y ciencia. Desde la antigua Grecia, pasando por la Europa medieval, hasta el corazón de nuestro continente. En nuestro país y a lo largo de toda América Latina, las cosas no fueron diferentes. Escritoras increíbles fueron omitidas por la sociedad de su época, miles de mujeres limitadas por el pensamiento, cientos de historias que no pudimos conocer. No obstante, como lectores, debemos hacer el compromiso de recordarlas y reconocer su presencia en la literatura universal y moderna. Ahora más que nunca podemos encontrarlas en Internet, a un clic de distancia, y todos los mundos creados por ellas estarán frente a nosotros. Vamos a mencionar algunas escritoras que nos van a guiar en esta ocasión. Primero hablaremos de 4 artistas quienes desarrollaron su obra durante la segunda mitad del siglo pasado. Ellas son Alfonsina Storni, Gabriela Mistral, Dora Alonso y Silvina Ocampo. Esas escritoras trabajaron en las bases del desarrollo creativo de futuras generaciones. Cada una tenía su propio estilo, reflejo de la historia que vivieron durante su infancia y adolescencia. Algunos de los temas que estas grandes autoras nos dejaron fueron el inicio de nuevas visiones que hasta el momento no se habían imaginado.
se alejaron de los temas comunes como el amor o la belleza, para centrarse en objetos y figuras del mundo cotidiano que les permitieran contar relatos cercanos a quienes la leyeran. Esas aportaciones, como el mar, la ciudad y lo cotidiano, llegaron a la siguiente generación de escritoras como Uralume González, Blanca Varela, Amparo Dávila y Marta Rivapalacio, quienes se sitúan en un periodo de finales del siglo XX hasta la actualidad. Cada una de ellas ha traído nuevas formas de literatura, creando grandes obras que pueden llegar al corazón de todos nosotros. Viven en sus escritos, alcanzando nuevas generaciones con autores como Brenda Lozano, Ileana Vargas, Lola Ancira y Teresa P. Mira de Echeverría, quienes se encuentran produciendo para nuestra actualidad. Con todas las influencias de las escritoras anteriores y con nuevas aportaciones al panorama literario, todas ellas forman un papel muy importante para la literatura. Hoy podemos buscarlas, leerlas, encontrarlas y reconocerlas en sus obras. Están esperando a ser leídas. Niños, niñas, mujeres, hombres, todos cabemos en sus libros y en sus historias. Muy bien, ahora vamos a hacer la actividad Tesoro Latinoamericano. Como verán, a mi izquierda tengo un mapa del tesoro y la recompensa al final son las escritoras con las que hemos estado trabajando en esta sesión. Para llegar a ellas tenemos que responder unas sencillas preguntas y las respuestas que demos tendrán un valor numérico. El valor sumado será el destino de sus cuentos y la autora que vamos a investigar. Muy bien, pues vamos a empezar con las preguntas y yo les voy indicando qué valor tienen y ustedes en su hoja, en una de las hojas de máquina que les pedí al inicio del taller, van a ir haciendo la sumatoria. La primera pregunta es, ¿qué te gustaría leer? ¿Algo para pasar el rato o algo que te deje llevar el resto del día? Si tu respuesta fue algo para pasar el rato, vas a sumar un punto. Si tu respuesta fue algo que te dejara llevar el resto del día, vas a sumar 7 puntos. La segunda pregunta es, ¿cómo te gustaría leerlo? ¿Solo o acompañado? Ya sea de un familiar, de un amigo, de tu mamá, tu papá, tus abuelos. Si tu respuesta fue solo, vas a sumar un punto más. Si tu respuesta fue acompañado, sumarás 4 puntos. Y la última pregunta es, ¿qué género te gusta más? ¿Misterio, terror o fantasía? Si tu respuesta fue misterio, vas a sumar 5 puntos. Si tu respuesta fue terror, serán 4. Y si tu respuesta, y si a ti te gusta más la fantasía, tendrás que sumar 3 puntos. Los resultados, el valor final de tu sumatoria, coincidirá con alguna de esas escritoras que a continuación yo voy a nombrar. Si tu respuesta al final fue 5, tu autora ideal es Blanca Varela con el poema Fútbol. Si tu respuesta fue 6, leerás a Ileana Vargas con su cuento corto Disfraz. Si en tu sumatoria el resultado fue 7, buscarás a Alfonsina Storni con su poema Un lápiz. Si tu resultado fue 8, será Gabriela Mistral con el poema Caperucita Roja. Si tu resultado fue 9, buscarás a Teresa P. Mira de Echeverría con el cuento El monstruo en la pared. Si tu resultado fue 10, buscarás a Brenda Lozano con su cuento Un gorila responde. Si el resultado que a ti salió al final de tu sumatoria fue 11, buscarás a Uralume González con su poema Contar un cuento. Si al final tu resultado fue 12, buscarás a Amparo Dávila con el cuento El huésped. Si te salió al final de tu suma 13, leerás a Lola Ancira con su cuento Satélite. Si tu resultado fue 14, leerás a Marta Rivapalacio con su novela corta Las sirenas sueñan con trilobites. Si al final te salieron 15 puntos,
leerás a Silvina Ocampo con su cuento El vendedor de espejos. Y si tu resultado final fue 16, leerás a Dora Alonso con su novela corta El cochero azul. Yo voy a hacer un ejemplo para que quede más claro la actividad. Por ejemplo, si yo quisiera leer algo para dejarme llevar el resto del día, voy a sumar 7 puntos. Si me gustaría hacerlo acompañado, en compañía de mi mamá, de mi papá, de algún adulto, sumaré 4 puntos. Y dentro de los géneros que acabo de mencionar, el que más me gusta es la fantasía, así que sumaré 3 puntos más. Mi resultado final fue 14, así que mi autora y mi texto ideal es Marta Riva Palacio con su novela corta Las sirenas sueñan con trilobites. Muy bien, cabe destacar que todos los textos que acabo de mencionar y sus autoras están disponibles en internet. Quizá la que es de más difícil acceso es el que me acaba de tocar a mí. Las sirenas sueñan con trilobites se puede conseguir en su venta en internet o en alguna tienda departamental. Pero para que puedas hacer la actividad, si es que a ti te tocó la misma autora que a mí, yo te compartiré el primer capítulo de esta novela, de tal forma que tú al saber cómo empieza, podrás sentirte más segura de si comprarlo o no. Pero créeme, te aseguro que si decides comprarlo será una valiosa adquisición. Así que sin más, vamos a escuchar el primer capítulo de la novela Las sirenas sueñan con trilobites, publicada en 2013, galardonada con el premio El barco de vapor. Vamos a escuchar. Capítulo 1. Las sirenas viajan en Volkswagen. Mientras se dirigía hacia la bahía en la parte trasera del destartalado Volkswagen rojo, lo único que animaba a Sofía era que finalmente el mar y ella se iban a ver cara a cara. No es que esto la pusiera completamente contenta, pero al menos le hacía sonreír un poco. Raquel, su mamá, manejaba sin hablar con el cigarro en la boca y las cumbias a todo volumen en el radio. Había llegado cansada del trabajo y se había levantado de un humor pésimo. Nada más había recogido su pelo teñido en una cola de caballo y ni siquiera se había maquillado. Eso, como sabía Sofía, significaba que era momento de quedarse callada para salvar el pellejo, especialmente ahora. Un poco mareada y sintiendo todo un enjambre de cangrejos rojos en el estómago a causa de los nervios, Sofía volteó hacia la ventana y suspiró fastidiada. Tenía calor y el asiento del coche estaba pegajoso. Asomándose por la ventana, miró las palmeras que pasaban corriendo por el borde de la carretera. Intentó entretenerse dibujando peces en el vidrio con el dedo, pero se aburrió muy pronto. Los camiones de carga pasaban uno tras otro, sacudiendo el Volkswagen y provocando que Raquel se pusiera de peor humor. Por primera vez en ese día, Sofía sintió verdaderas ganas de llorar. Uno de los cangrejos que viajaban en su estómago decidió subir a su garganta y enredarse ahí. Raquel le sonrió a través del espejo retrovisor a la niña delgada, de cabello negro, largo y ojos grandes y ojerosos que viajaba en el asiento trasero. Sofía intentó devolver la sonrisa a su madre, pero no pudo. Raquel no era la única que estaba de mal humor. Incómoda, la mujer subió el volumen al radio. Más cumbias. Sofía intentó entretenerse hablando con el mar. Aunque nunca se hubieran visto, el mar y la niña ya se conocían, y platicaban desde antes de que Sofía supiera que él se llamaba Mar y que ella era una sirena. Porque ella era una sirena. Sí, con cursivas, porque ser sirena no es cualquier cosa. Sofía se había enterado de cuál era su verdadera identidad cuando en Ciencias Naturales le mostraron varias fotos de cómo crece un bebé en el útero. Al verlas le quedó claro que antes de nacer somos como sirenas. A fin de cuentas, respirábamos en el agua, ¿no? Y no es que Sofía no entendiera los misterios de la reproducción humana. Entendía lo mismo que sus compañeros. Y tal vez alguien diría que eran necesarias más pruebas para concluir que una es sirena, pero no para Sofía. A ella siempre le gustaba ir más allá. Es solo cuestión de óptica. Desde su punto de vista, una podía hacer dos cosas en la vida: imaginarse en un mundo seco en el que tienes que esconderte en las noches entre las jaulas de la azotea, o imaginarse en una azotea, sí,
pero siendo una sirena. No todos disfrutan tanto cambiar de óptica. Incluso parecería que ciertas personas tienen atascado el mecanismo para hacerlo. La maestra de ciencias naturales, por ejemplo, le advirtió a Sofía que si no quería reprobar, mejor ni se atreviera a mencionar nada remotamente parecido a una sirena en el examen. En las noches, Sofía se escapaba con su libro de ciencias naturales y una linterna a la azotea. Escondida entre las sábanas húmedas de los tendederos, volvía a ver la foto del bebé sirena durmiendo en una burbuja, y pensaba que ese mar chiquito le había explicado muchas cosas antes de nacer. Porque sí, Sofía había nacido con todas las respuestas. Solo que el mar no le dijo cómo recordarlas. Es una lástima porque a los 9 uno tiene muchas preguntas. Preguntas tan básicas como ¿qué tipo de pez es mi mamá? Y es que todos nos parecemos a un pez, o al menos eso es lo que Sofía opinaba. Su maestra de ciencias naturales, por ejemplo, cuando con un estornudo inundaba el aire con miles de gotas de saliva, le recordaba a una ballena que navega lentamente por el océano. Casi podía verla lanzando agua a presión por la cabeza. Claro que no todos los peces son buena compañía. Una cosa es pasarla con una ballena o un pez globo, y otra es tenérselas que ver con una barracuda. Y la peor de todas las barracudas era José, el novio de Raquel. De algo estaba segura Sofía. Definitivamente a él no iba a extrañarlo. José sabía que Sofía ya se había dado cuenta de quién era realmente, y el muy hipócrita trataba de despistarla regalándole muñecas. Pero las barracudas siempre serán barracudas, y es mejor alejarse de ellas. Especialmente si te ven como José veía a Sofía cuando no estaba Raquel. Además, a Sofía tampoco le gustaban los apretones que esta barracuda le daba en el brazo. Sentía como si la llenara de algo pegajoso y viscoso. A partir de su primer encuentro con José y el apretón de brazos, Sofía empezó a escaparse a la azotea de su edificio en cuanto Raquel salía a trabajar. Todas las noches se escondía entre las jaulas llenas de ropa tendida. Entre José y ella se inició un juego de escondidillas, pero con él no era divertido. Sofía sabía que tarde o temprano le iban a ganar. José, el muy chismoso, fingía estar preocupado y corría a acusarla con Raquel en cuanto ella llegaba del trabajo. Le decía ofendido que Sofía se había vuelto a escapar a la calle. Al menos no sabía dónde se metía realmente. Raquel, molesta, regañaba a su hija, y cuando Sofía intentaba explicarle que José era una barracuda, Raquel se disgustaba y le respondía que no volviera a salirse. Aún así, Sofía siguió escapándose a la azotea cada noche mientras Raquel trabajaba, aunque eso significara pasar frío entre las sábanas húmedas y que la regañaran al día siguiente en la escuela por quedarse dormida en clase. Era mejor que compartir el territorio con la barracuda. Sofía decidió que no valía la pena llamar José a José cuando los dos sabían que no era José, sino barracuda. Aunque Raquel dijera que eran tonterías y que no quería que su hija se saliera sin permiso, el mar le gritó a Sofía que era mejor correr. Ahora, mientras viajaba con su mamá hacia la bahía, Sofía volvió a pensar en Raquel y su trabajo. Ella le había dicho que era mesera, pero había cosas que no encajaban. Cuando tenía 7 años, Sofía encontró en un cajón una foto de su mamá junto con sus compañeras de trabajo. Todas eran muy bonitas y usaban unos trajes de baño que brillaban. Raquel se enojó con Sofía por andar esculcando sus cosas y escondió la foto. Pero eso solo hizo que su hija se intrigara más. Hasta el momento, Sofía tenía varias pistas sobre el trabajo misterioso de Raquel. 1. Eran las noches y no dejaba que Sofía fuera a verla. 2. Usaba un traje de baño muy bonito que brillaba. 3. Cuando creía que nadie la veía, bailaba usando un bastón y se contorsionaba como las mujeres del circo. Y 4. Raquel y el mar no se hablaban. Sofía empezó a imaginar que su mamá y sus compañeras trabajaban en un circo y volaban de un trapecio a otro mientras un público vestido de gala les aplaudía divertido. Se lo imaginó tantas veces que dejó de creer que pudiera haber otra opción. Durante sus escapadas a la azotea, Sofía le decía al mar que tal vez vendían palomitas y algodones de azúcar donde trabajaba Raquel. El mar prefirió no opinar al respecto. Con
o sin trabajo misterioso, Sofía terminó concluyendo que Raquel era un pez volador. Y eso no eran buenas noticias, pues ¿cómo pueden entenderse una sirena y un pez volador si una es del mar y el otro es del aire? Al final Raquel, preocupada por las tendencias escapistas de su hija, decidió que Sofía estaría mejor en la bahía. Sofía opinaba que quien debería irse y que estaría mejor bajo el agua y en una caja fuerte era la barracuda. Pero su mamá, demostrando hasta qué punto era un pez volador, nunca pensó que esa pudiera ser una alternativa. Raquel intentó explicarle que por su trabajo no podía cuidarla y que iba a estar mejor con su abuela, pero Sofía tenía sus dudas. Pero ahora todo eso estaba atrás. Como Sofía venía pensando en todo esto, no se dio cuenta de en qué momento llegaron a la bahía. Era un pueblo pequeño y se podía recorrer a pie en 1 hora. Las casas eran de un piso con terrazas grandes y las calles estaban llenas de arena, como si la playa hubiera decidido estirarse a tierra adentro. El mar llamó a Sofía. Hablaba muy fuerte. Parecía que gritaba. Raquel se estacionó frente a una casa pequeña con pintura verde, descarapelada a causa del salitre. Sofía, cansada del viaje en carretera, bajó apresurada, respiró hondo. ¿Con que así olía el mar? Era como tragarse un sol entero por las narices. Volteó hacia la playa mientras se estiraba. En un segundo se borraron Raquel, la barracuda y las noches en la azotea. Solo estaba el mar dándole la bienvenida. Pero ni ese instante, ni todos los cangrejos ermitaños que corrían por la arena huyendo de las fragatas que volaban graznando sobre ellos, fueron suficientes cuando Sofía se dio la vuelta y se encontró frente a frente con su abuela. El mar nunca la había preparado para alguien así. Ustedes hayan terminado de leer sus textos o de investigar a sus autoras, ahora sí podrán hacer la siguiente parte de la actividad. Esta consiste en que hagan un dibujo de ellas. ¿Cómo se imaginan que es una persona capaz de escribir lo que ustedes acaban de leer? Una vez que ya tengan su dibujo hecho, lo pueden colorear con marcadores o con los colores de madera que les pedí en un principio. Y de manera opcional, pueden acompañar a su caricatura con una historia de cómo sería estar con ellas, cómo hubiera sido si las conocieran, si estuvieran enfrente de ellas, qué historia les gustaría escuchar. ¿Les gustaría hablar sobre otros temas aparte de la literatura? ¿Qué creen que les gustaría hacer aparte de escribir? Pueden acompañarlo y, como ya les digo, poder terminar su actividad con esta última indicación. Me gustaría recomendarles una escritora un poquito diferente a la que hemos estado hablando, pero sin duda alguna, una de las imprescindibles en cuanto a literatura infantil. Estoy hablando de Ana María Matute, quien nació el 26 de julio de 1925. Fue la segunda hija de una familia con 5 hermanos. Cuando tenía 4 años, cayó gravemente enferma, por lo que su familia decidió llevarla a vivir al pueblo natal de sus abuelos, una pequeña comunidad entre la sierra. Matute aseguraba que haber conocido a esas personas entre las montañas la influenció muchísimo, a tal punto que en sus cuentos y novelas puede verse aquel pueblo donde encontró tantísimas historias. A los 11 años tuvo que vivir uno de los acontecimientos históricos más crueles de España. La guerra civil comenzó delante de sus ojos. La violencia, la muerte que generó fue otra marca para su obra, la cual plasmó en cada texto en diferentes momentos de su vida. En 1976 fue nominada al Premio Nobel y en 1984 obtuvo el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. Finalmente, en noviembre de 2010 es reconocida por el Premio Cervantes, el más prestigioso de nuestro idioma. Murió el 25 de julio de 2014. Los cuentos que voy a recomendarles son Los relojes y Música. Ambos son textos breves que hablan sobre la perspectiva del mundo desde los ojos de niños y niñas como todos ustedes. Ana María Matute siempre defendió que la literatura infantil no era un sinónimo de sencillez. Al contrario, el ingenio que la rodea es maravilloso.
sobre todo porque la infancia es un tesoro incomparable que debe vivirse con dignidad. Recuerden siempre que la literatura se nutre de los sueños. No dejen de soñar y vean al mundo a través de la puerta de su creatividad. Con esto hemos llegado al final de la sesión del taller Golondrinas de Papel. Espero que les haya gustado la actividad y su contenido. Recuerden que como lectores tenemos la oportunidad de viajar a mundos increíbles y vivir más vidas de las que nos ha tocado vivir, con la única responsabilidad de recordar siempre a quienes nos ofrecen esta oportunidad. La literatura no distingue géneros y un gran artista puede nacer en cada uno de nosotros. No me quisiera ir sin antes compartirles una frase sobre la lectura de Susan Sontag, escritora estadounidense. Un buen libro es educación del corazón. Nos ayuda a entender mejor las posibilidades humanas, ejercitamos nuestra capacidad de compasión y de identificación. Con esto ha sido todo. Espero que les haya gustado la actividad, la sesión y el taller, que puedan encontrar tesoros como los que el día de hoy descubrieron y que podamos vernos muy pronto. Hasta la próxima. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved, 'cause I never wanna play happy families with you, but I like having you. La literatura para mí ha sido importantísima, ha sido una parte importantísima de mi vida. No voy a decir que toda mi vida, pero una parte muy importante de mi vida, sí. Aunque a veces digo que toda mi vida, según me da, pero bueno. No, es muy importante para mí. Para mí ha sido un refugio, incluso en momentos malos de mi vida, que ha habido bastantes. Pues, no sé, ha sido para mí una razón de continuar. Muy jovencita, bueno, tan jovencita que era una niña, vamos. A los 5 años se conserva ya cuentos míos. Luego, pues, continué, siempre he continuado. Claro, he ido evolucionando, supongo, ¿no? Mejor, creo, deseo. Pero ya, desde luego, desde muy pequeñita, desde los 5 años, ya sabía que yo quería ser escritora. Quería hacer eso que leía yo en los libros, eso es lo que yo quería hacer. En mi literatura, la imaginación tiene una gran importancia, una gran importancia. También la realidad, porque no se puede desprender lo uno de lo otro, aunque parezca mentira, pero es verdad, es así. La realidad y la imaginación van muy unidas, que además muchas veces la imaginación es más real que la misma realidad, la llamada realidad.